noticias de hoy, viernes 22 de mayo. Viene el fin de semana, pero no olvide guardar todas las medidas sanitarias de prevención del COVID-19. Aquí les traemos los datos sobre la evolución del virus en el territorio nacional. El total de contagios asciende a 903 personas. De estos positivos hay 592 que ya se recuperaron, mientras que 301 se mantienen activos. A la fecha se contabilizan 10 fallecimientos y el país rechazó el ingreso de 46 transportistas a quienes se les practicó la prueba y resultaron positivos. Hoy, después del mediodía, tendremos la actualización de estas cifras por parte del Ministerio de Salud. Usted puede conocerlos a través de nuestros medios de comunicación y las plataformas digitales. A continuación, nuestros titulares. Las vacunas contra la influenza se agotaron debido a la alta demanda. Los ingresos tributarios cayeron 23.44% a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. Transportistas varados en Panamá podrán ingresar al país este viernes, pero bajo un estricto protocolo de seguridad sanitaria. 27 casos positivos con COVID-19 se han registrado hasta la fecha en el centro de aprehensión para migrantes. En Bolivia detienen al ministro de Salud por una compra con sobreprecio de ventiladores pulmonares. En La Caja se agotaron las vacunas contra la influenza y pacientes en todo el país quedaron sin inmunizarse. La entidad asegura que compraron para toda la población de riesgo, pero hubo mayor demanda de la vacuna debido al COVID-19. Melissa Valerio nos amplía esta información. A 3 semanas de que iniciara la campaña de vacunación contra la influenza de la Caja Costarricense del Seguro Social, en muchos establecimientos de salud del país ya se agotaron las vacunas. Varios comentarios en redes sociales afirman que por cumplir la campaña que había anunciado la Caja, se quedaron sin vacuna, a pesar de ser personas con factores de riesgo o adultos mayores. Esta usuaria menciona: yo fui a Levi's y me dijeron que ya no habían, solo para niños mayores de 6 meses y menores de 3 años, y unas cuantas de adulto mayor. Por seguir la lista, mi hija se quedó sin vacunas porque le tocaba la otra semana. Esta otra usuaria menciona: ¿y qué pasa con los que esperaban su fecha por la letra para ir a vacunarse y ahora no hay en los Levi's? Nos dijeron que ya no vuelven. Lorena Gutiérrez menciona: yo fui ayer a vacunarme y ya no había vacunas y me dijeron que ya ahora tenía que ir a comprarla en San Isidro de Heredia. Miriam afirma: en Esparza me tocaba vacunarme el 18, fui y me dijeron que ya no habían vacunas, y eso que soy adulta mayor y con alto riesgo. Por último, Emilia Herrera indica: en Flores se acabaron las 10,000 y resto de vacunas de influenza que correspondía. Entonces, ¿para qué publicaron un calendario para vacunar según apellido si no lo respetaron? Quedamos muchos sin vacunar. En mi caso, H me correspondía a partir del 18 de mayo. Por consiguiente, considero que deben de completar este faltante en el cartón o dar otra alternativa. Según la doctora Leandra Barca Gómez de la Coordinación de Inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, el interés por la vacuna contra la influenza este año ha sido mucho mayor, lo que ha causado que se agoten las dosis existentes. En este momento la jornada pues ahí va avanzando, ya muchísimas áreas de salud ya no tienen vacuna de adulto. Por ejemplo, Central Norte, la mitad de Central Norte, que es Alajuela y Heredia, ya sus áreas están sin vacuna de adulto. Algunas áreas de la Central Sur, que tal vez es la que todavía tiene en algunos lugares vacuna de adulto. Atlántica, toda la región atlántica no tiene vacuna de adulto, y San Carlos ya no tiene vacuna de adulto. Pero la vacuna se ha aplicado en grupos de riesgo, pero lamentablemente, o desde el punto de vista lamentable para la población que no ha podido acceder a la vacuna, estos grupos de riesgo también son candidatos a vacuna, solamente que en años previos pues nunca se habían vacunado y no se había pactado el porcentaje de vacunación para ellos. Por otro lado, señaló que la Caja Costarricense del Seguro Social valora comprar más dosis, pero que eso dependerá de la disponibilidad internacional de las vacunas. No obstante, indica que la inmunidad de rebaño este año podría ser más efectiva debido a la vacunación masiva contra la influenza.
haciendo todas las gestiones, tanto a nivel institucional como a nivel país, a través del Ministerio y la Comisión Nacional, para ver la posibilidad de poder adquirir alguna cantidad de dosis de vacuna, pero hay que tener muy claro, y la población sí tiene que saber eso, porque no podemos generar esa expectativa. Nosotros, la jornada de vacunación en todo el mundo de influenza, la vacuna se hace año a año. No es una vacuna que se produzca en gran cantidad para que quede guardada en los almacenes como normalmente ocurre con las demás vacunas. Cuando uno planifica la jornada, los países en junio empiezan a mandar la cantidad de vacuna que ocupan de influenza a la OPS. En la entidad afirman que las personas que no se han vacunado esperen 1 o 2 semanas en caso de que se pueda adquirir más dosis, y que de no haber, una de las recomendaciones es adquirir la vía privada, en donde ronda con un precio entre los 8.000 y 10.000 colones. Por otro lado, en cuanto a las vacunas de niños de 6 meses a 3 años, que sí son para toda esta población, la experta mencionó que las personas tampoco están cumpliendo con la asignación según apellidos, pero afirma que lo importante es aplicar las reglas de distanciamiento y protocolos de higiene. Los que no tienen vacuna de punto 5 están intentando maximizar lo más que se pueda la vacunación de niños. ¿Por qué? Porque una vez finalizada la vacunación de niños, hay un proceso que nosotros en el programa hacemos de reconversión de dosis, y todas las dosis de niño que no se utilizan en niño, una vez finalizada la jornada, las podemos utilizar en adultos de riesgo, reconvirtiéndolos. Entonces ese es el proceso en el que estamos ahorita. Muchas áreas ya finalizaron sus jornadas de vacunación en grupos de riesgo de adultos y están solo con niños, y esperamos que a mitad o finales de la otra semana ya inclusive finalice la aplicación de niños. Al finalizar esta semana, la vacunación de adultos podría tener un avance del 80%, mientras que la de menores de 3 años podría ser de un 55%. La nueva realidad que vive el mundo ha cambiado hasta el modo en que debemos manejar los residuos sólidos. Expertos señalan que las mascarillas, guantes y pañuelos deben ser tratadas de una manera distinta para evitar el contagio del COVID-19. La inadecuada gestión del material sanitario se ha convertido en otra forma de contaminar al medio ambiente debido al aumento en el uso de mascarillas, gel antiséptico y guantes. Sin embargo, estos son materiales de suma importancia para combatir la crisis del COVID-19. Pero además de ser un peligro ambiental, se vuelve un peligro para la salud pública si no se manejan de las formas adecuadas. Aquí existen 2 situaciones: el desecho de material de protección en personas sanas y la gestión de basura en personas con COVID-19. Ante esta nueva realidad y con el objetivo de salvaguardar la seguridad y la salud de las personas, así como contribuir con el uso correcto de los residuos, expertos recomiendan a la población seguir los lineamientos del Ministerio de Salud. En el caso de las personas sanas, especialistas en el manejo de residuos sólidos señalan que para el manejo de mascarillas, lo ideal es echarlas todas en una bolsa y rotularlas para que el funcionario municipal que recoge la basura conozca el contenido y tenga mayor precaución. Una vez que ya se haya empacado o cerrado, sellada la bolsa, debe de aplicársele un desinfectante o cloro o bien agua con jabón, ¿verdad? Se lava bien la bolsita, es decir, se le aplica ya sea con un spray o se le echa un poquito de agua, y una vez que ya esté seca, entonces se le debe poner un rótulo o una hojita de papel adjunta donde debe decir ahí mascarillas y guantes. ¿Qué es lo que hace esto? Que las personas, nuestros compañeros encargados de la recolección, van a tener sumo cuidado con esto. Por otro lado, en el caso de las personas con COVID-19, sí existe un protocolo más estricto para el manejo de toda su basura, tanto en los hospitales como en los hogares. Ariana Romero, coordinadora del Comité de Gestión Ambiental y directora administrativa financiera del Hospital Nacional de Niños, explica que desde años atrás se ha trabajado con la atención de residuos de este tipo. Esto nosotros, digamos, no hemos hecho ningún cambio o algo diferente, porque esto es un desecho biopeligroso o contaminado, como lo hemos venido manejando con lo que es VIH o hepatitis B. Y entonces nosotros tenemos una normativa que nos dice qué debemos hacer, ¿verdad? ¿Dónde debemos depositarlo? Usamos bolsas rojas con una leyenda que es internacional, ¿verdad? De lo que es los residuos peligrosos. Tenemos también recipientes para punzocortantes en los que depositamos. Y algo muy importante, lo que yo les decía ahora de lo de la cultura.
nosotros con los funcionarios de salud permanentemente los estamos capacitando. Actualmente los centros de salud tienen un sistema de altas temperaturas para eliminar bacterias o virus de los residuos y que posteriormente pueden ser tratados por las respectivas municipalidades. Son para procesos diferentes. En la Caja Costarricense, desde el año 2000, se unificó el tema de autoclave. Entonces usamos un autoclave de vapor, que es lo que usamos en la mayoría de hospitales, y tenemos, digamos, temperaturas y que son de mínimo son 124 grados Celsius que tienen que llegar, ¿verdad? Para poder, digamos, tener la certeza de que se han matado a todos los patógenos, y usamos también controles bacteriológicos que los usamos para efectos de asegurar que el proceso y el control de calidad sea el idóneo, ¿verdad? Por otro lado, según la Unidad de Servicios Médicos de la Universidad EARTH, existen lineamientos estipulados directamente del Ministerio de Salud a las familias y personas que se enfrentan al COVID-19. Entre ellas, eliminar guantes, pañuelos y mascarillas en un cubo de basura dispuesto en la habitación. Residuos del paciente podrán desecharse con el resto de los residuos domésticos siempre que estén en una bolsa cerrada, y que tras el contacto de los residuos siempre se deberá realizar el higiene de manos, lavado de 20 segundos con agua y jabón. En la Municipalidad de San José piden a las familias en donde haya un caso positivo de COVID-19 extremar las medidas, como utilizando bolsa doble o triple y después desinfectarla antes de sacarla de la casa. Todos los desechos que se producen en el área, en el cuarto o en la habitación donde está la persona con virus deben depositarse, todo lo desechable debe depositarse en una bolsa. ¿Qué debe ir ahí? La mascarilla, guantes, pañuelos desechables, todo lo que la persona haya utilizado debe de ir en una bolsa. Esta misma va a ser depositada en otra bolsa donde debe ir lo que también utilizó la persona que lo cuida. ¿A qué nos referimos? Igual puede ser guantes, pañuelos, las mismas mascarillas, todo debe de depositarse en esta segunda bolsa. Esta a su vez, es decir, la primera bolsita dentro de la otra, esta sí puede ir ya en la bolsa regular o la que se saca con todos los desechos del hogar. Los expertos son enfáticos de que las personas con COVID-19 deben suspender el reciclaje y reforzar las medidas de seguridad en su basura. En cuanto a las mascarillas y demás implementos en general, por el momento tampoco pueden ser reciclados, pero sí deben ser manejados con las precauciones del caso, debido a que el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 sobrevive en las superficies hasta por 24 horas. El gobierno reportó una caída del 23.44% en los ingresos tributarios a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, manifestó que aunque la crisis sanitaria ha impactado los ingresos y los gastos públicos, el compromiso con la sostenibilidad fiscal sigue intacto. Las estadísticas del Ministerio de Hacienda muestran que la pandemia del COVID-19 impactó las finanzas públicas, cayendo a un 23,44% por la recaudación tributaria. Esto significa que Hacienda no recaudó 81.799 millones de colones, es decir, un 0,23% del Producto Interno Bruto, debido a la caída en la actividad económica y a la amnistía tributaria aprobada por el Congreso. Según esta cartera, el impuesto de valor agregado bajó un 35,56% si se comparan los números a abril de 2020 con los mismos del periodo del año anterior. El economista Luis Paulino Vargas señaló que la fuerte reducción de los ingresos era de esperar, sobre todo en rubros como el IVA, impuesto selectivo de consumo, los impuestos sobre importaciones y también los combustibles. Con respecto a los gastos, Vargas dijo que llama la atención sobre la reducción en algunos rubros de gastos como las transferencias, pues Hacienda no indica a cuáles instituciones afectó. Hace falta que el Ministerio de Hacienda precise con más detalle las estimaciones acerca de cuánto de esa pérdida es permanente y cuánto de esa pérdida se debe al hecho de que se le autorizó a las empresas posponer el pago del IVA. O sea, las empresas están recaudando el IVA, no lo están dejando de recaudar en sus ventas,
pero no lo transferirán a Hacienda sino hasta finales de año. Y de tal forma que entonces una parte de la reducción que se está haciendo público, que se registra en el IVA, es una reducción que responde a una posposición de los pagos, y Hacienda pues no nos ofrece datos que permitan saber la magnitud de esa posposición versus lo que es una pérdida real en los ingresos por el IVA. En el informe de Hacienda señala que el único impuesto que tuvo un aumento fue la recaudación del impuesto sobre la renta, con un aumento de 12.477 millones de colones, y se da por el crecimiento del 16,87% en el impuesto a personas físicas y un crecimiento del 78% del impuesto a personas jurídicas. También el economista Federico Rivera dijo que desde enero pasado se había pronosticado este aumento en la recaudación. Sin embargo, no es similar para los diferentes sectores de la economía. Esto va a depender de dónde cayeron o de dónde disminuyeron mayoritariamente los nuevos impuestos. Y por otro lado, el desempeño o crecimiento de esos sectores en general en la economía del país. En este primer trimestre tenemos este efecto positivo de recaudación, sin embargo, ¿verdad?, el segundo trimestre es el que vamos a tener de impacto ligeramente negativo, es donde se va a recaudar menos. Ya para el tercer trimestre vamos a empezar a ver un ligero repunte, y esperaríamos que el último trimestre se parezca al primer trimestre, porque es donde se esperaría una recuperación mayor. En el informe de Hacienda señala que el pago de intereses de abril de 2020 fue de 105.808 millones de colones, un 46,39% del déficit financiero, aunque disminuyó un 17,52% con respecto a abril del 2019. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, manifestó que pese a que la pandemia está impactando los ingresos y los gastos públicos, el compromiso con la sostenibilidad fiscal sigue intacto. Las distribuidoras de energía y telecomunicaciones se oponen al reglamento de generación distribuida que propone el Ministerio de Ambiente. La Cámara de Empresas del sector asegura que brindan una cobertura eléctrica con más de un 98% de energía renovable. La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, externó su preocupación por la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía de implementar el reglamento de generación distribuida. El gerente de Copesantos, Patricio Solís, aseguró que si se efectúa este plan, se incrementarán las tarifas eléctricas en detrimento de la mayoría de los costarricenses. Y ante la pandemia del COVID tenemos que ser competitivos tanto en tarifas o precios de los diferentes productos, bienes y servicios, así como también en la calidad de los bienes y servicios que se puedan ofrecer. Por ese motivo es que nosotros a nivel de la CEDET estamos muy a favor de la generación de energía eléctrica, pero con reglas claras, no tratando de trasladarle costos a alguna población que es esa población indefensa. Y realmente acá, a través de la CEDET, estamos embanderados en defender a aquellas personas que realmente más les cuesta poder tener acceso a una generación distribuida, que son los que a futuro tendrían que asumir costos adicionales en las tarifas eléctricas. Por su parte, el gerente general de Copelesca, Eric Rojas, explicó que existen costos fijos y si el reglamento propone que un 5% de la demanda se traslade a la generación distribuida, esto iría en detrimento de las tarifas de los costarricenses. El reglamento obliga a las distribuidoras a cumplir requisitos para respaldar a quienes optaron por la generación distribuida, aumentando sus costos de operación. El MINAE también propone que como parte de las tecnologías de generación distribuida se contemplen las turbinas de gas y los motores de combustión interna, lo cual resulta muy contradictorio para CEDET, concluyeron los jerarcas.
Las empresas que distribuyen la energía eléctrica y que integran esta organización eléctrica le brindan el servicio a 417,000 usuarios. Con esto hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos con más información. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Nidi, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola a todos. ¿Pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita. Inténtenlo. Toquen arriba y soben su pancita en un círculo así. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Yo no poder tener galleta de compañera. ¿Por qué no? ¡Esta es razón! ¡Galleta! ¡Ah! Sésamos, los sábados de maratón a las 9 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este 25 de mayo, a partir de las 9 de la noche, transmitiremos 2 horas históricas para dar la bienvenida a la entrada en vigencia del matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Programa especial con la participación de artistas y personalidades nacionales e internacionales. Diga sí acepto y acompáñenos por 13, Costa Rica Televisión, costarricamedios.cr y Facebook Live, las páginas de 13 Costa Rica Televisión y la campaña Sí Acepto Costa Rica. Este viernes los transportistas varados en Paso Canoas podrán ingresar a territorio costarricense y en 72 horas cumplir un protocolo que les permita descargar mercancía y descansar y cargar para volver a salir del país. Tanto nacionales como extranjeros deberán someterse a la prueba de COVID-19 y según el resultado deberán cumplir los protocolos establecidos por las autoridades costarricenses. Este viernes, unidades de transporte varados en la frontera con Panamá podrán recorrer territorio costarricense bajo protocolos estrictos y nuevas medidas sanitarias. Aunque ya se cuenta con protocolos sanitarios desde el pasado 15 de mayo, como un acuerdo binacional y bajo la firma de un nuevo decreto, se implementó el paso de transportistas mediante depósitos aduaneros autorizados. Van a servir para que los transportistas lleguen con la carga, descarguen, descansen y levanten carga si los transportistas así lo desean, si hay contratos para esos efectos, y regresen. Este tránsito a los depósitos aduaneros o a los almacenes fiscales va a ser acompañado con un mecanismo de trazabilidad. Bajo estos controles, los procesos para los conductores serán diferentes si se trata de nacionales y residentes o si se trata de extranjeros o no residentes. Bajo el escenario de los costarricenses o residentes, estos podrán ingresar al país una vez que se les realice la prueba de COVID-19. De resultar negativo, el transportista podrá ingresar de forma normal y realizar los cuidados necesarios. Si la prueba es positiva, deberá ser remitido a algún centro médico según las indicaciones sanitarias. Por otra parte, si se trata de transportistas extranjeros o no residentes, los controles deberán ser según el segundo escenario. Transportistas, recordemos, que vienen a nuestro país sin carga, ya sea porque vienen a levantar carga o ya sea porque van a regresar a su destino de origen. En ese caso, si llega sin carga, pues puede levantar carga en la zona primaria y eso pues siempre se puede hacer. Sin embargo, si llega con carga y tiene que ir a dejar esa carga ya a territorio nacional, se presentan 2 escenarios. Si el transportista es sintomático, no puede ingresar, esto por orden de las autoridades de salud y esto ya estaba operando desde antes. Si no presenta síntomas ese transportista, y aquí quiero enfatizar por las razones que ha señalado el ministro de Salud, no se van a realizar pruebas. Si no viene con síntomas ese transportista, pues se le va a permitir entrar a territorio. La novedad presentada hoy fue la ruta fiscal controlada, la cual pretende que los transportistas requerirán de un acompañamiento sanitario con autoridades en diferentes estaciones en un tiempo de 72 horas. Eso se trata
del acompañamiento por una orden sanitaria que indica que el transportista tiene hasta 72 horas para hacer la siguiente operación. Desde el punto de ingreso hasta un almacén fiscal de los que se ha elegido, va a pasar por una ruta controlada con diferentes paradas que han sido seleccionadas, va a llegar al almacén fiscal, va a descargar, si así ha sido establecido, puede levantar carga, va a descansar y va a regresar por esa ruta fiscal controlada o tomar esa dirección. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior, la necesidad por cumplir estos protocolos es importante, ya que Panamá es el cuarto socio comercial de Costa Rica. Quiero recordarles a los costarricenses la importancia de nuestro comercio en la región. Es el 20% de nuestras exportaciones, pero en particular Panamá es nuestro cuarto socio comercial el año pasado. Se exportan productos tan importantes como medicamentos, antisueros, artículos de plástico para envasados y, por ejemplo, productos de panadería fina y abonos. Y de Panamá importamos productos como búnker, textiles y confección, y también medicamentos o recipientes de aluminio. Sobre estas iniciativas bilaterales, la ministra de Comercio Exterior afirmó que aunque este plan piloto es diseñado para cumplirse de forma inmediata en Paso Canoas, se pueden unir otros países de la región, como por ejemplo Nicaragua. Tanto a Nicaragua, mi interpretación, porque claro, yo no soy autoridad de Nicaragua y es importante que se entienda que como yo he interpretado los mensajes de mi colega y de las autoridades de Nicaragua, es que Nicaragua preferiría que volvamos al estado original de las cosas pre-pandemia. Y ese es el mensaje que yo he recibido. Preferiría las autoridades de Nicaragua que los pasos permanezcan funcionando de manera tal cual venían funcionando desde antes, y eso por supuesto sabemos que es imposible en estas circunstancias por todas las razones que ya conocemos de índole sanitaria. En total, entre ambas fronteras hay cerca de 1.100 transportistas esperando ingresar a Costa Rica, ya sea para cargar o descargar mercancía o simplemente para atravesar territorio nacional como su ruta de paso. Esta tarde, bajo estos controles, salieron de Zixaola hacia Moín las primeras 2 unidades. Dudas de los diputados hicieron que el Poder Ejecutivo enviara un nuevo proyecto para eliminar el pago de las anualidades del 2021-2022 del sector público. El lunes anterior, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió a los diputados aprobar antes del 1 de junio el proyecto de ley para no pagar las anualidades del 2019-2020. Eso generó molestia entre los legisladores, quienes dijeron desconocer el texto y no tener tiempo suficiente de analizarlo. Debido a esas dudas, el gobierno envió un nuevo proyecto en el que se optó por eliminar el pago de ese mismo plus salarial, pero del periodo 2021-2022. Según el Ejecutivo, de esa forma se ahorrarían 67.000 millones de colones. Ante esto, en el Congreso hicieron un llamado al Ejecutivo para dar a conocer entre las fracciones estos proyectos de ley de manera formal y que se les permita analizar bien las iniciativas. Hago un llamado de atención al Gobierno de la República para que estos proyectos de ley no solamente se pongan en el papel, sino que la fracción oficialista, el ministro de la Presidencia, la ministra de Planificación, el ministro de Hacienda y los actores que estén llamados para que estos proyectos realmente se aprueben, hagan su trabajo. Aquí tienen que respetar los procesos para poder llevar los proyectos, o sea, no podemos aprobar nada a la carrera, hay que estudiarlos muy bien porque estamos hablando del trabajo de las personas y de cómo va a afectar el trabajo de las personas, así que creo que de ahora en adelante la cosa no es a carrera, sino que lleven el proceso normal, que pasen por sus comisiones, esperar las consultas de los entes que están involucrados para poder tomar la decisión. En el oficio enviado a la Asamblea Legislativa, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, junto con la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, dijeron que esos recursos se utilizarían para atender la emergencia generada por el COVID-19. El brote de COVID-19 en el Centro de Aprehensión para Inmigrantes de Heredia continúa presentando casos positivos.
Hasta este jueves 21 de mayo hay 4 funcionarios de la Policía Profesional de Migración y 27 extranjeros aprehendidos contagiados con COVID-19 en el Centro para Aprehensión de Personas Inmigrantes en Condición Irregular. El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que como el periodo de incubación es de 14 días, podrían presentarse más casos de ese brote en el centro ubicado en los Lagos de Heredia. Se mantiene con orden sanitaria y estricta vigilancia. Recordemos que es uno de los clusters que hemos identificado. Tenemos 4 funcionarios y 27 personas que están privadas de libertad en ese centro que han resultado positivas. Y justamente pues estamos dándole seguimiento a la evolución. Se han tomado todas las medidas como ya lo hemos indicado y debido al periodo de incubación que puede incluso llegar a ser de 14 días, pueden haber todavía eventualmente casos nuevos que se puedan reportar. Una iniciativa público-privada pretende resguardar la seguridad e integridad de 13,000 micro y pequeños empresarios del sector comercial. Una iniciativa ayudará a reactivar la economía del país por medio de una guía y capacitación para 13,000 micro y pequeños empresarios del sector comercio. El objetivo es que estos establecimientos operen de acuerdo con los lineamientos de las autoridades sanitarias de Costa Rica. Mi Negocio Abierto se trata de una alianza público-privada en la que participan la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Sistema Coca-Cola, Kimberly-Clark y otras empresas de consumo masivo en el país. Para nosotros en Kimberly-Clark siempre ha sido importante la salud de nuestros proveedores, clientes y consumidores. Con esta iniciativa lo que buscamos es tratar de hacer alianzas con el sector público-privado, de manera que podamos reactivar la economía a través de estos pequeños gigantes. También brindar consejos a nuestros pequeños gigantes para que puedan reactivar su economía, reactivar su operación de una manera que le permita estar de manera alineada con las recomendaciones que brindan nuestras entidades sanitarias. Este plan es aplaudido por los pequeños comerciantes, ya que aseguran que en las últimas 6 semanas han visto una reducción importante en sus ingresos. Nosotros hemos visto una reducción en nuestras ventas, esto debido al poco aforo de gente que tiene el supermercado. Hemos notado cómo nuestras compras hacia los proveedores han reducido, esto también viene subsecuente a las bajas ventas debido a la pandemia. En Asador Castro, la medida que tenemos es el lavamanos, luego tenemos el alcohol en gel, el cliente pasa y mantiene la distancia. Más bajo demasiado, más bajo un 60%, porque la gente no sale como antes. Ya se quedan en sus casas y salen a lo necesario nada más, lo que ocupen en el momento. La iniciativa Mi Negocio Abierto consta de 2 fases. La primera de ellas consiste en brindar consejos y herramientas para que los empresarios detallistas puedan implementar sus medidas de higiene y distanciamiento social de la manera adecuada. La segunda fase involucra al consumidor final e invitará a los costarricenses a apoyar a este sector productivo en sus comunidades. En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos al puercoespín centroamericano. Este mamífero es de desplazamiento lento y de hábitos preferiblemente nocturnos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al puercoespín centroamericano o tropical. Este es uno de los mamíferos más curiosos por su sistema de defensa. Su cuerpo está cubierto por unas estructuras rígidas, largas y delgadas de tonalidad amarillenta conocidas como espinas o púas. Se trata de pelos envueltos por queratina, una proteína que les provee su dureza. Las bases de estas púas se encuentran insertadas en la piel. Las espinas se erizan ante situaciones de amenaza mediante un mecanismo similar al de la piloerección y pueden liberarlas sacudiendo su cuerpo.
Pesan entre 1.4 a 2.6 kilogramos. Su cuerpo es alargado y color café. Su nariz, que no tiene púas, tiene pelos a forma de un bigote. Es rosada, redondeada, regordeta, similar a la del cerdo. Tiene 20 dientes con incisivos muy desarrollados, sus ojos son pequeños y su cola es prensil, gruesa y con espinas en su base. Poseen 4 dedos en cada extremidad. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Internacional, el ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, fue detenido el miércoles por la compra con sobreprecio de ventiladores para pacientes con COVID-19. Escándalo de corrupción en Bolivia en plena pandemia del nuevo coronavirus. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue detenido el miércoles por la compra sobrevalorada de ventiladores españoles para pacientes con COVID-19 y posteriormente fue destituido por la presidenta Yanine Áñez, según informó su ministra de Comunicación, Isabel Fernández. La presidenta ha decidido apartar al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de esta forma se pretende evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas. El escándalo se destapó el fin de semana, cuando médicos denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva. La prensa local informó que Bolivia había adquirido los equipos a un precio unitario de unos $27.600, pero luego se dio a conocer que la empresa española que los fabrica los ofrece en un rango de $10.300 a $11.900. El gobierno no permitirá actos de corrupción ni ningún mal manejo de recursos públicos, peor aún en medio de la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país. El escándalo se produce en medio de una expansión de la COVID-19, que ha dejado unos 4.500 contagios en Bolivia y casi 200 muertos. Golpea además al gobierno interino de Áñez, quien asumió el poder tras la renuncia de Evo Morales y quien enfrenta cada vez más críticas, llamados y movilizaciones para que convoque a las elecciones que fueron pospuestas por la pandemia. Perú, el segundo país latinoamericano con más contagiados de coronavirus, superó el miércoles los 3.000 muertos por esta enfermedad. Perú superó el miércoles los 100.000 casos del nuevo coronavirus y sobrepasó los 3.000 muertos. Se trata del segundo país latinoamericano con más contagiados y el tercero en decesos, tan solo detrás de Brasil y México. El número de casos positivos de COVID-19 y de fallecidos se triplicó en relación al 30 de abril, mientras familiares de fallecidos y personal sanitario reclaman por las carencias de equipos y medicinas en los hospitales públicos. Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas, en sillas de ruedas, en una silla normal. Todo el hospital está contaminado por COVID. Todo el hospital. Aquí no hay una persona que ingrese y que diga que no lo es. Perú impuso el 16 de marzo un confinamiento nacional, así como el cierre de fronteras. Sin embargo, unos 2.000 mercados de alimentos continuaron funcionando, y muchos de ellos se convirtieron en focos de propagación del virus. A ello se sumó un mal servicio de entrega de bonos de dinero del gobierno para familias vulnerables, lo que provocó aglomeraciones en bancos de todo el país sin que se respetara el distanciamiento social. Perú firmó un convenio para la llegada de una brigada de 85 médicos y paramédicos cubanos para reforzar los servicios sanitarios y habilitó camas para pacientes menos graves en la Villa Panamericana. Entierro se encadena en Brasil y polémica por la cloroquina recomendada por Bolsonaro para pacientes leves del nuevo coronavirus.
Vila Formosa, en el estado de Sao Paulo, es el cementerio más grande de Iberoamérica. A pesar de ello, su personal trabaja a destajo, como en una producción en cadena, para hacer frente a la oleada de fallecimientos, cerca de 19.000 en todo Brasil, provocados por la pandemia. Llaman a la gente de 5 en 5 para enterrar de 5 en 5. No tenemos derecho a velatorio, no tenemos derecho a nada. El cuerpo sale del hospital y viene directamente aquí. No tenemos derecho a vestir al finado ni a darle un entierro digno. El gobierno de Jair Bolsonaro atribuye al clamor popular el polémico decreto que autoriza el uso de un antipalúdico, la cloroquina, incluso para pacientes con síntomas leves, a pesar de que su eficacia no ha sido demostrada. No estamos hablando de una guerra en la que hay que conceder el derecho que es reclamado por los brasileños de recibir una medicación que en varios estudios clínicos se ha mostrado prometedora, aunque aún haya pocos estudios en el mundo. El nuevo protocolo ha sido firmado por el tercer ministro de Sanidad en un mes. Varias asociaciones médicas habían desaconsejado el uso de esta sustancia, también por el riesgo de graves efectos colaterales como las arritmias cardíacas. Con esto hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Ahora el 13 trae sus mañanas juguetonas renovadas. A las 8:30 de la mañana llega Black Jack con toda su magia para ayudar a los enfermos. De 9 a 11 de la mañana viene el Maratón de Sésamo, con divertidas aventuras de todos los personajes. A las 11 aparece la Pájara Pinta con sus amiguitos para cantar y aprender. Todos los sábados en 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a esta edición de Costa Rica Noticias de hoy, viernes 22 de mayo. Viene el fin de semana, pero no olvide guardar todas las medidas sanitarias de prevención del COVID-19. Aquí les traemos los datos sobre la evolución del virus en el territorio nacional. El total de contagios asciende a 903 personas. De estos positivos hay 592 que ya se recuperaron, mientras que 301 se mantienen activos. A la fecha se contabilizan 10 fallecimientos y el país rechazó el ingreso de 46 transportistas a quienes se les practicó la prueba y resultaron positivos. Hoy, después del mediodía, tendremos la actualización de estas cifras por parte del Ministerio de Salud. Usted puede conocerlos a través de nuestros medios de comunicación y las plataformas digitales. A continuación, nuestros titulares. Las vacunas contra la influenza se agotaron debido a la alta demanda. Los ingresos tributarios cayeron 23.44% a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. Transportistas varados en Panamá podrán ingresar al país este viernes, pero bajo un estricto protocolo de seguridad sanitaria. 27 casos positivos con COVID-19 se han registrado hasta la fecha en el Centro de Aprehensión para Migrantes. En Bolivia detienen al ministro de Salud por una compra con sobreprecio de ventiladores pulmonares. En La Caja se agotaron las vacunas contra la influenza y pacientes en todo el país quedaron sin inmunizarse. La entidad asegura que compraron para toda la población de riesgo, pero hubo mayor demanda de la vacuna debido al COVID-19. Melissa Valerio nos amplía esta información.
A 3 semanas de que iniciara la campaña de vacunación contra la influenza de la Caja Costarricense del Seguro Social, en muchos establecimientos de salud del país ya se agotaron las vacunas. Varios comentarios en redes sociales afirman que por cumplir la campaña que había anunciado la Caja, se quedaron sin vacuna, a pesar de ser personas con factores de riesgo o adultos mayores. Esta usuaria menciona: yo fui a Levi's y me dijeron que ya no habían, solo para niños mayores de 6 meses y menores de 3 años, y unas cuantas de adulto mayor. Por seguir la lista, mi hija se quedó sin vacunas porque le tocaba la otra semana. Esta otra usuaria menciona: ¿y qué pasa con los que esperaban su fecha por la letra para ir a vacunarse y ahora no hay no se vais? Nos dijeron que ya no vuelven. Lorena Gutiérrez menciona: yo fui ayer a vacunarme y ya no había vacunas y me dijeron que ya ahora tenía que ir a comprarla en San Isidro de Heredia. Miriam afirma: en Esparza me tocaba vacunarme el 18, fui y me dijeron que ya no habían vacunas, y eso que soy adulta mayor y con alto riesgo. Por último, Emilia Herrera indica: en Flores se acabaron las 10.000 y resto de vacunas de influenza que correspondía. Entonces, ¿para qué publicaron un calendario para vacunar según apellido si no lo respetaron? Quedamos muchos sin vacunar. En mi caso, H me correspondía a partir del 18 de mayo. Por consiguiente, considero que deben de completar este faltante en el cartón o dar otra alternativa. Según la doctora Leandra Barca Gómez de la Coordinación de Inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, el interés por la vacuna contra la influenza este año ha sido mucho mayor, lo que ha causado que se agoten las dosis existentes. En este momento, la jornada pues ahí va avanzando, ya muchísimas áreas de salud ya no tienen vacuna de adulto. Por ejemplo, Central Norte, la mitad de Central Norte, que es Alajuela y Heredia, ya sus áreas están sin vacuna de adulto. Algunas áreas de la Central Sur, que tal vez es la que todavía tiene en algunos lugares vacuna de adulto. Atlántica, toda la región atlántica no tiene vacuna de adulto, y San Carlos ya no tiene vacuna de adulto. Pero la vacuna se ha aplicado en grupos de riesgo, pero lamentablemente, o desde el punto de vista lamentable para la población que no ha podido acceder a la vacuna, estos grupos de riesgo también son candidatos a vacuna, solamente que en años previos pues nunca se habían vacunado y no se había pactado el porcentaje de vacunación para ellos. Por otro lado, señaló que la Caja Costarricense del Seguro Social valora comprar más dosis, pero que eso dependerá de la disponibilidad internacional de las vacunas. No obstante, indica que la inmunidad de rebaño este año podría ser más efectiva debido a la vacunación masiva contra la influenza. Están haciendo todas las gestiones, tanto a nivel institucional como a nivel país, a través del Ministerio y la Comisión Nacional, para ver la posibilidad de poder adquirir alguna cantidad de dosis de vacuna, pero hay que tener muy claro, y la población sí tiene que saber eso, porque no podemos generar esa expectativa. Nosotros, las jornadas de vacunación en todo el mundo de influenza, la vacuna se hace año a año. No es una vacuna que se produzca en gran cantidad para que quede guardada en los almacenes como normalmente ocurre con las demás vacunas. Cuando uno planifica la jornada, los países en junio empiezan a mandar la cantidad de vacuna que ocupan de influenza a la OPS. En la entidad afirman que las personas que no se han vacunado esperen 1 o 2 semanas en caso de que se pueda adquirir más dosis, y que de no haber, una de las recomendaciones es adquirir la vía privada, en donde ronda con un precio entre los 8.000 y 10.000 colones. Por otro lado, en cuanto a las vacunas de niños de 6 meses a 3 años, que sí son para toda esta población, la experta mencionó que las personas tampoco están cumpliendo con la asignación según apellidos, pero afirma que lo importante es aplicar las reglas de distanciamiento y protocolos de higiene. Los que no tienen vacuna de punto 5 están intentando maximizar lo más que se pueda la vacunación de niños. ¿Por qué? Porque una vez finalizada la vacunación de niños, hay un proceso que nosotros en el programa hacemos de reconversión de dosis, y todas las dosis de niño que no se utilizan en niño, una vez finalizada la jornada, las podemos utilizar en adultos de riesgo, reconvirtiéndolos. Entonces ese es el proceso en el que estamos ahorita. Muchas áreas ya finalizaron sus jornadas de vacunación en grupos de riesgo de adultos, y están solo con niños, y esperamos que a mitad o finales de la otra semana ya inclusive finalice la aplicación de niños. Al finalizar esta semana, la vacunación de adultos podría tener un avance del 80%, mientras que la de menores de 3 años podría ser de un 55%.
La nueva realidad que vive el mundo ha cambiado hasta el modo en que debemos manejar los residuos sólidos. Expertos señalan que las mascarillas, guantes y pañuelos deben ser tratadas de una manera distinta para evitar el contagio del COVID-19. La inadecuada gestión del material sanitario se ha convertido en otra forma de contaminar al medio ambiente debido al aumento en el uso de mascarillas, gel antiséptico y guantes. Sin embargo, estos son materiales de suma importancia para combatir la crisis del COVID-19. Pero además de ser un peligro ambiental, se vuelve un peligro para la salud pública si no se manejan de las formas adecuadas. Aquí existen dos situaciones: el desecho de material de protección en personas sanas y la gestión de basura en personas con COVID-19. Ante esta nueva realidad y con el objetivo de salvaguardar la seguridad y la salud de las personas, así como contribuir con el uso correcto de los residuos, expertos recomiendan a la población seguir los lineamientos del Ministerio de Salud. En el caso de las personas sanas, especialistas en el manejo de residuos sólidos señalan que para el manejo de mascarillas, lo ideal es echarlas todas en una bolsa y rotularlas para que el funcionario municipal que recoge la basura conozca el contenido y tenga mayor precaución. Una vez que ya se haya empacado o cerrado, sellada la bolsa, debe de aplicársele un desinfectante o cloro o bien agua con jabón. ¿Verdad? Se lava bien la bolsita, es decir, se le aplica ya sea con un spray o se le echa un poquito de agua, y una vez que ya esté seca, entonces se le debe poner un rótulo o una hojita de papel adjunta donde debe decir ahí mascarillas y guantes. ¿Qué es lo que hace esto? Que las personas, nuestros compañeros encargados de la recolección, van a tener sumo cuidado con esto. Por otro lado, en el caso de las personas con COVID-19, sí existe un protocolo más estricto para el manejo de toda su basura, tanto en los hospitales como en los hogares. Ariana Romero, coordinadora del Comité de Gestión Ambiental y directora administrativa financiera del Hospital Nacional de Niños, explica que desde años atrás se ha trabajado con la atención de residuos de este tipo. Esto nosotros, digamos, no hemos hecho ningún cambio o algo diferente porque esto es un desecho biopeligroso o contaminado, como lo hemos venido manejando con lo que es VIH o hepatitis B. Y entonces nosotros tenemos una normativa que nos dice qué debemos hacer, ¿verdad? ¿Dónde debemos depositarlo? Usamos bolsas rojas con una leyenda que es internacional, ¿verdad? De lo que es los residuos peligrosos. Tenemos también recipientes para punzocortantes en los que depositamos. Y algo muy importante, lo que yo le decía ahora de lo de la cultura. Nosotros con los funcionarios de salud permanentemente los estamos capacitando. Actualmente los centros de salud tienen un sistema de altas temperaturas para eliminar bacterias o virus de los residuos y que posteriormente pueden ser tratados por las respectivas municipalidades. Son para procesos diferentes. En la Caja Costarricense, desde el año 2000, se unificó el tema de autoclave. Entonces usamos un autoclave de vapor, que es lo que usamos en la mayoría de hospitales, y tenemos, digamos, temperaturas y que son de mínimo son 124 grados Celsius que tienen que llegar, ¿verdad? Para poder, digamos, tener la certeza de que se han matado a todos los patógenos. Y usamos también controles bacteriológicos, que los usamos para efectos de asegurar que el proceso y el control de calidad sea el idóneo, ¿verdad? Por otro lado, según la Unidad de Servicios Médicos de la Universidad EARTH, existen lineamientos estipulados directamente del Ministerio de Salud a las familias y personas que se enfrentan al COVID-19. Entre ellas, eliminar guantes, pañuelos y mascarillas en un cubo de basura dispuesto en la habitación. Residuos del paciente podrán desecharse con el resto de los residuos domésticos siempre que estén en una bolsa cerrada, y que tras el contacto de los residuos siempre se deberá realizar el higiene de manos, lavado de 20 segundos con agua y jabón. En la Municipalidad de San José piden a las familias en donde haya un caso positivo de COVID-19 extremar las medidas, como utilizando bolsa doble o triple y después desinfectarla antes de sacarla de la casa. Todos los desechos que se producen en el área, en el cuarto o en la habitación donde está la persona con virus deben depositarse, todo lo desechable debe depositarse en una bolsa. ¿Qué debe ir ahí? La mascarilla, guantes, pañuelos desechables, todo lo que la persona haya utilizado debe de ir en una bolsa.
esta misma va a ser depositada en otra bolsa donde debe ir lo que también utilizó la persona que lo cuida. ¿A qué nos referimos? Igual puede ser guantes, pañuelos, las mismas mascarillas, todo debe de depositarse en esta segunda bolsa. Esta a su vez, es decir, la primera bolsita dentro de la otra, esta sí puede ir ya en la bolsa regular o la que se saca con todos los desechos del hogar. Los expertos son enfáticos de que las personas con COVID-19 deben suspender el reciclaje y reforzar las medidas de seguridad en su basura. En cuanto a las mascarillas y demás implementos en general, por el momento tampoco pueden ser reciclados, pero sí deben ser manejados con las precauciones del caso, debido a que el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 sobrevive en las superficies hasta por 24 horas. El gobierno reportó una caída del 23.44% en los ingresos tributarios a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, manifestó que aunque la crisis sanitaria ha impactado los ingresos y los gastos públicos, el compromiso con la sostenibilidad fiscal sigue intacto. Las estadísticas del Ministerio de Hacienda muestran que la pandemia de COVID-19 impactó las finanzas públicas, cayendo a un 23,44% por la recaudación tributaria. Esto significa que Hacienda no recaudó 81.799 millones de colones, es decir, un 0,23% del Producto Interno Bruto, debido a la caída en la actividad económica y a la amnistía tributaria aprobada por el Congreso. Según esta cartera, el impuesto de valor agregado bajó un 35,56% si se comparan los números a abril de 2020 con los mismos del periodo del año anterior. El economista Luis Paulino Vargas señaló que la fuerte reducción de los ingresos era de esperar, sobre todo en rubros como el IVA, impuesto selectivo de consumo, los impuestos sobre importaciones y también los combustibles. Con respecto a los gastos, Vargas dijo que llama la atención sobre la reducción en algunos rubros de gastos como las transferencias, pues Hacienda no indica a cuáles instituciones afectó. Hace falta que el Ministerio de Hacienda precise con más detalle las estimaciones acerca de cuánto de esa pérdida es permanente y cuánto de esa pérdida se debe al hecho de que se le autorizó a las empresas posponer el pago del IVA. O sea, las empresas están recaudando el IVA, no lo están dejando de recaudar en sus ventas, pero no lo transferirán a Hacienda sino hasta finales de año. Y de tal forma que entonces una parte de la reducción que se está haciendo público, que se registra en el IVA, es una reducción que responde a una posposición de los pagos, y Hacienda pues no nos ofrece datos que permitan saber la magnitud de esa posposición versus lo que es una pérdida real en los ingresos por el IVA. En el informe de Hacienda señala que el único impuesto que tuvo un aumento fue la recaudación del impuesto sobre la renta, con un aumento de 12.477 millones de colones, y se da por el crecimiento del 16,87% en el impuesto a personas físicas y un crecimiento del 78% del impuesto a personas jurídicas. También el economista Federico Rivera dijo que desde enero pasado se había pronosticado este aumento en la recaudación. Sin embargo, no es similar para los diferentes sectores de la economía. Esto va a depender de dónde cayeron o de dónde disminuyeron mayoritariamente los nuevos impuestos. Y por otro lado, el desempeño o crecimiento de esos sectores en general en la economía del país. En este primer trimestre tenemos este efecto positivo de recaudación, sin embargo, ¿verdad?, el segundo trimestre es el que vamos a tener de impacto ligeramente negativo, es donde se va a recaudar menos. Ya para el tercer trimestre vamos a empezar a ver un ligero repunte, y esperaríamos que el último trimestre se parezca al primer trimestre, porque es donde se esperaría una recuperación mayor. En el informe de Hacienda
señala que el pago de intereses de abril de 2020 fue de 105.808 millones de colones, un 46,39% del déficit financiero, aunque disminuyó un 17,52% con respecto a abril del 2019. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, manifestó que pese a que la pandemia está impactando los ingresos y los gastos públicos, el compromiso con la sostenibilidad fiscal sigue intacto. Las distribuidoras de energía y telecomunicaciones se oponen al reglamento de generación distribuida que propone el Ministerio de Ambiente. La Cámara de Empresas del sector asegura que brindan una cobertura eléctrica con más de un 98% de energía renovable. La Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, externó su preocupación por la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía de implementar el reglamento de generación distribuida. El gerente de Copesantos, Patricio Solís, aseguró que si se efectúa este plan, se incrementarán las tarifas eléctricas en detrimento de la mayoría de los costarricenses. Y ante la pandemia del COVID tenemos que ser competitivos tanto en tarifas o precios de los diferentes productos, bienes y servicios, así como también en la calidad de los bienes y servicios que se puedan ofrecer. Por ese motivo es que nosotros a nivel de la CEDET estamos muy a favor de la generación de energía eléctrica, pero con reglas claras, no tratando de trasladarle costos a alguna población que es esa población indefensa. Y realmente acá, a través de la CEDET, estamos embanderados en defender a aquellas personas que realmente más les cuesta poder tener acceso a una generación distribuida, que son los que a futuro tendrían que asumir costos adicionales en las tarifas eléctricas. Por su parte, el gerente general de Copelesca, Eric Rojas, explicó que existen costos fijos y si el reglamento propone que un 5% de la demanda se traslade a la generación distribuida, esto iría en detrimento de las tarifas de los costarricenses. El reglamento obliga a las distribuidoras a cumplir requisitos para respaldar a quienes optaron por la generación distribuida, aumentando sus costos de operación. El MINAE también propone que como parte de las tecnologías de generación distribuida se contemplen las turbinas de gas y los motores de combustión interna, lo cual resulta muy contradictorio para CEDET, concluyeron los jerarcas. Las empresas que distribuyen la energía eléctrica y que integran esta organización eléctrica le brindan el servicio a 417,000 usuarios. Con esto hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos con más información. ¡Hola! Estamos aprendiendo un nuevo baile y será muy divertido, sí. Él no se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! Son 0 veces más las que quieres que cuente hasta 0. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Que si usamos mascarilla, que si no usamos, pero ese no es el tema, es cómo debemos usarla correctamente. Y mañana viernes hablaremos de eso. Así espérenos aquí en Café Nacional, 8 de la mañana, 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Le esperamos. Y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros, Costa Rica.
Este viernes los transportistas varados en Paso Canoas podrán ingresar a territorio costarricense y en 72 horas cumplir un protocolo que les permita descargar mercancía y descansar y cargar para volver a salir del país. Tanto nacionales como extranjeros deberán someterse a la prueba de COVID-19 y según el resultado deberán cumplir los protocolos establecidos por las autoridades costarricenses. Este viernes, unidades de transporte varados en la frontera con Panamá podrán recorrer territorio costarricense bajo protocolos estrictos y nuevas medidas sanitarias. Aunque ya se cuenta con protocolos sanitarios desde el pasado 15 de mayo, como un acuerdo binacional y bajo la firma de un nuevo decreto, se implementó el paso de transportistas mediante depósitos aduaneros autorizados. Van a servir para que los transportistas lleguen con la carga, descarguen, descansen y levanten carga si los transportistas así lo desean, si hay contratos para esos efectos, y regresen. Este tránsito a los depósitos aduaneros o a los almacenes fiscales va a ser acompañado con un mecanismo de trazabilidad. Bajo estos controles, los procesos para los conductores serán diferentes si se trata de nacionales y residentes o si se trata de extranjeros o no residentes. Bajo el escenario de los costarricenses o residentes, estos podrán ingresar al país una vez que se les realice la prueba de COVID-19. De resultar negativo, el transportista podrá ingresar de forma normal y realizar los cuidados necesarios. Si la prueba es positiva, deberá ser remitido a algún centro médico según las indicaciones sanitarias. Por otra parte, si se trata de transportistas extranjeros o no residentes, los controles deberán ser según el segundo escenario. Transportistas, recordemos, que vienen a nuestro país sin carga, ya sea porque vienen a levantar carga o ya sea porque van a regresar a su destino de origen. En ese caso, si llega sin carga, pues puede levantar carga en la zona primaria y eso pues siempre se puede hacer. Sin embargo, si llega con carga y tiene que ir a dejar esa carga ya a territorio nacional, se presentan dos escenarios. Si el transportista es sintomático, no puede ingresar, esto por orden de las autoridades de salud y esto ya estaba operando desde antes. Si no presenta síntomas ese transportista, y aquí quiero enfatizar por las razones que ha señalado el ministro de Salud, no se van a realizar pruebas. Si no viene con síntomas ese transportista, pues se le va a permitir entrar a territorio. La novedad presentada hoy fue la ruta fiscal controlada, la cual pretende que los transportistas requerirán de un acompañamiento sanitario con autoridades en diferentes estaciones en un tiempo de 72 horas. Eso se trata del acompañamiento por una orden sanitaria que indica que el transportista tiene hasta 72 horas para hacer la siguiente operación. Desde el punto de ingreso hasta un almacén fiscal de los que se ha elegido, va a pasar por una ruta controlada con diferentes paradas que han sido seleccionadas, va a llegar al almacén fiscal, va a descargar, si así ha sido establecido puede levantar carga, va a descansar y va a regresar por esa ruta fiscal controlada o tomar esa dirección. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior, la necesidad por cumplir estos protocolos es importante, ya que Panamá es el cuarto socio comercial de Costa Rica. Quiero recordarles a los costarricenses la importancia de nuestro comercio en la región. Es el 20% de nuestras exportaciones, pero en particular Panamá es nuestro cuarto socio comercial el año pasado. Se exportan productos tan importantes como medicamentos, antisueros, artículos de plástico para envasados y, por ejemplo, productos de panadería fina y abonos. Y de Panamá importamos productos como búnker, textiles y confección, y también medicamentos o recipientes de aluminio. Sobre estas iniciativas bilaterales, la ministra de Comercio Exterior afirmó que aunque este plan piloto es diseñado para cumplirse de forma inmediata en Paso Canoas, se pueden unir otros países de la región, como por ejemplo Nicaragua. Tanto a Nicaragua,
Mi interpretación, porque claro, yo no soy autoridad de Nicaragua y es importante que se entienda que como yo he interpretado los mensajes de mi colega y de las autoridades de Nicaragua, es que Nicaragua preferiría que volvamos al estado original de las cosas pre-pandemia. Y ese es el mensaje que yo he recibido. Preferiría las autoridades de Nicaragua que los pasos permanezcan funcionando de manera tal cual venían funcionando desde antes y eso por supuesto sabemos que es imposible en estas circunstancias por todas las razones que ya conocemos de índole sanitaria. En total, entre ambas fronteras hay cerca de 1.100 transportistas esperando ingresar a Costa Rica, ya sea para cargar o descargar mercancía o simplemente para atravesar territorio nacional como su ruta de paso. Esta tarde, bajo estos controles, salieron de Zigzaola hacia Moín las primeras 2 unidades. Dudas de los diputados hicieron que el Poder Ejecutivo enviara un nuevo proyecto para eliminar el pago de las anualidades del 2021-2022 del sector público. El lunes anterior, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió a los diputados aprobar antes del 1 de junio el proyecto de ley para no pagar las anualidades del 2019-2020. Eso generó molestia entre los legisladores, quienes dijeron desconocer el texto y no tener tiempo suficiente de analizarlo. Debido a esas dudas, el gobierno envió un nuevo proyecto en el que se optó por eliminar el pago de ese mismo plus salarial, pero del periodo 2021-2022. Según el Ejecutivo, de esa forma se ahorrarían 67.000 millones de colones. Ante esto, en el Congreso hicieron un llamado al Ejecutivo para dar a conocer entre las fracciones estos proyectos de ley de manera formal y que se les permita analizar bien las iniciativas. Hago un llamado de atención al Gobierno de la República para que estos proyectos de ley no solamente se pongan en el papel, sino que la fracción oficialista, el ministro de la Presidencia, la ministra de Planificación, el ministro de Hacienda y los actores que estén llamados para que estos proyectos realmente se aprueben, hagan su trabajo. Aquí tienen que respetar los procesos para poder llevar los proyectos, o sea, no podemos aprobar nada a la carrera, hay que estudiarlos muy bien porque estamos hablando del trabajo de las personas y de cómo va a afectar el trabajo de las personas, así que creo que de ahora en adelante la cosa no es a carrera, sino que lleven el proceso normal, que pasen por sus comisiones, esperar las consultas de los entes que están involucrados para poder tomar la decisión. En el oficio enviado a la Asamblea Legislativa, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, junto con la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, dijeron que esos recursos se utilizarían para atender la emergencia generada por el COVID-19. El brote de COVID-19 en el Centro de Aprehensión para Inmigrantes de Heredia continúa presentando casos positivos. Hasta este jueves 21 de mayo hay 4 funcionarios de la Policía Profesional de Migración y 27 extranjeros aprehendidos contagiados con COVID-19 en el Centro para Aprehensión de Personas Inmigrantes en condición irregular. El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que como el periodo de incubación es de 14 días, podrían presentarse más casos de ese brote en el centro ubicado en los Lagos de Heredia. Se mantiene con orden sanitaria y estricta vigilancia. Recordemos que es uno de los clusters que hemos identificado. Tenemos 4 funcionarios y 27 personas que están privadas de libertad en ese centro que han resultado positivas. Y justamente pues estamos dándole seguimiento a la evolución. Se han tomado todas las medidas como ya lo hemos indicado y debido al periodo de incubación que puede incluso llegar a ser de 14 días, pueden haber todavía eventualmente casos nuevos que se pueden reportar. Una iniciativa público-privada pretende resguardar la seguridad e integridad de 13.000 micro y pequeños empresarios del sector comercial. Una iniciativa ayudará a reactivar la economía del país por medio de una guía y capacitación para 13.000 micro y pequeños empresarios del sector comercio. El objetivo es que estos establecimientos operen de acuerdo con los lineamientos de las autoridades sanitarias de Costa Rica. Mi Negocio Abierto se trata de una alianza público-privada en la que participan la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Sistema Coca-Cola, Kimberly-Clark y otras empresas de consumo masivo en el país.
Para nosotros en Kimberly-Clark siempre ha sido importante la salud de nuestros proveedores, clientes y consumidores. Con esta iniciativa lo que buscamos es tratar de hacer alianzas con el sector público-privado de manera que podamos reactivar la economía a través de estos pequeños gigantes. También brindar consejos a nuestros pequeños gigantes para que puedan reactivar su economía, reactivar su operación de una manera que le permita estar de manera alineada con las recomendaciones que brindan nuestras entidades sanitarias. Este plan es aplaudido por los pequeños comerciantes, ya que aseguran que en las últimas 6 semanas han visto una reducción importante en sus ingresos. Nosotros hemos visto una reducción en nuestras ventas, esto debido al poco aforo de gente que tiene el supermercado. Hemos notado cómo nuestras compras hacia los proveedores han reducido, esto también viene subsecuente a las bajas ventas debido a la pandemia. En Asador Castro la medida que tenemos es el lavamanos, luego tenemos el alcohol en gel, el cliente pasa y mantiene la distancia. Más bajo demasiado, más bajo un 60%, porque la gente no sale como antes. Ya se quedan en sus casas y salen a lo necesario nada más, lo que ocupen en el momento. La iniciativa Mi Negocio Abierto consta de 2 fases. La primera de ellas consiste en brindar consejos y herramientas para que los empresarios detallistas puedan implementar sus medidas de higiene y distanciamiento social de la manera adecuada. La segunda fase involucra al consumidor final e invitará a los costarricenses a apoyar a este sector productivo en sus comunidades. Y en nuestra sección Animales en Libertad les presentamos al puercoespín centroamericano. Este mamífero es de desplazamiento lento y de hábitos preferiblemente nocturnos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al puercoespín centroamericano o tropical. Este es uno de los mamíferos más curiosos por su sistema de defensa. Su cuerpo está cubierto por unas estructuras rígidas, largas y delgadas de tonalidad amarillenta conocidas como espinas o púas. Se trata de pelos envueltos por queratina, una proteína que les provee su dureza. Las bases de estas púas se encuentran insertadas en la piel. Las espinas se erizan ante situaciones de amenaza mediante un mecanismo similar al de la piloerección y pueden liberarlas sacudiendo su cuerpo. Pesan entre 1.4 a 2.6 kilogramos. Su cuerpo es alargado y color café. Su nariz, que no tiene púas, tiene pelos a forma de un bigote. Es rosada, redondeada, regordeta, similar a la del cerdo. Tiene 20 dientes con incisivos muy desarrollados, sus ojos son pequeños y su cola es prensil, gruesa y con espinas en su base. Poseen 4 dedos en cada extremidad. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Internacional, el ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, fue detenido el miércoles por la compra con sobreprecio de ventiladores para pacientes con COVID-19. Escándalo de corrupción en Bolivia en plena pandemia del nuevo coronavirus. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue detenido el miércoles por la compra sobrevalorada de ventiladores españoles para pacientes con COVID-19 y posteriormente fue destituido por la presidenta Yanine Áñez, según informó su ministra de Comunicación, Isabel Fernández. La presidenta ha decidido apartar al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de esta forma se pretende evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas.
El escándalo se destapó el fin de semana, cuando médicos denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva. La prensa local informó que Bolivia había adquirido los equipos a un precio unitario de unos $27.600, pero luego se dio a conocer que la empresa española que los fabrica los ofrece en un rango de $10.300 a $11.900. El gobierno no permitirá actos de corrupción ni ningún mal manejo de recursos públicos, peor aún en medio de la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país. El escándalo se produce en medio de una expansión de la COVID-19, que ha dejado unos 4.500 contagios en Bolivia y casi 200 muertos. Golpea además al gobierno interino de Áñez, quien asumió el poder tras la renuncia de Evo Morales y quien enfrenta cada vez más críticas, llamados y movilizaciones para que convoque a las elecciones que fueron pospuestas por la pandemia. Perú, el segundo país latinoamericano con más contagiados de coronavirus, superó el miércoles los 3.000 muertos por esta enfermedad. Perú superó el miércoles los 100.000 casos del nuevo coronavirus y sobrepasó los 3.000 muertos. Se trata del segundo país latinoamericano con más contagiados y el tercero en decesos, tan solo detrás de Brasil y México. El número de casos positivos de COVID-19 y de fallecidos se triplicó en relación al 30 de abril, mientras familiares de fallecidos y personal sanitario reclaman por las carencias de equipos y medicinas en los hospitales públicos. Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas, en sillas de ruedas, en una silla normal. Todo el hospital está contaminado por COVID. Todo el hospital. Aquí no hay una persona que ingrese y que diga que no lo es. Perú impuso el 16 de marzo un confinamiento nacional, así como el cierre de fronteras. Sin embargo, unos 2.000 mercados de alimentos continuaron funcionando, y muchos de ellos se convirtieron en focos de propagación del virus. A ello se sumó un mal servicio de entrega de bonos de dinero del gobierno para familias vulnerables, lo que provocó aglomeraciones en bancos de todo el país sin que se respetara el distanciamiento social. Perú firmó un convenio para la llegada de una brigada de 85 médicos y paramédicos cubanos para reforzar los servicios sanitarios y habilitó camas para pacientes menos graves en la Villa Panamericana. Entierros en cadena en Brasil y polémica por la cloroquina recomendada por Bolsonaro para pacientes leves del nuevo coronavirus. Vila Formosa, en el estado de Sao Paulo, es el cementerio más grande de Iberoamérica. A pesar de ello, su personal trabaja a destajo, como en una producción en cadena, para hacer frente a la oleada de fallecimientos, cerca de 19.000 en todo Brasil, provocados por la pandemia. Llaman a la gente de 5 en 5 para enterrar de 5 en 5. No tenemos derecho a velatorio, no tenemos derecho a nada. El cuerpo sale del hospital y viene directamente aquí. No tenemos derecho a vestir al finado ni a darle un entierro digno. El gobierno de Jair Bolsonaro atribuye al clamor popular el polémico decreto que autoriza el uso de un antipalúdico, la cloroquina, incluso para pacientes con síntomas leves, a pesar de que su eficacia no ha sido demostrada. No estamos hablando de una guerra en la que hay que conceder el derecho que es reclamado por los brasileños de recibir una medicación que en varios estudios clínicos se ha mostrado prometedora, aunque aún haya pocos estudios en el mundo. El nuevo protocolo ha sido firmado por el tercer ministro de Sanidad en un mes. Varias asociaciones médicas habían desaconsejado el uso de esta sustancia, también por el riesgo de graves efectos colaterales como las arritmias cardíacas. Con esto llegamos al final de esta primera edición de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos. Que tenga un feliz viernes y un feliz fin de semana. Siga con nosotros aquí en Canal 13.